El grupo 4, el radiotelescopio ALMA 2. Sí, buen día. Ahí compartiendo. Profesor. Ahí está. Ahí le control apagado. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Radiotelescopio low cost. Sí. Bueno, somos el grupo 4. La idea era hacer un radiotelescopio. Primero arranco contándoles un poquito lo que es un radiotelescopio. Acá justo hay una foto de una serie de radiotelescopios que hay en Chile, que son el ALMA. El radiotelescopio se usa para el estudio de los cielos, de la astronomía, y bueno, aporta información que un telescopio ordinario no puede tener, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una imagen que pueden ver, no sé, digamos, puede detectar otras frecuencias, microondas, digamos, emisiones que puede haber en distintos cuerpos que hay en el universo. Y bueno, a partir de esto se ha avanzado muchísimo, ¿no?, en el estudio de la astronomía. Bueno, básicamente el objetivo del proyecto era, como pueden ver el nombre, que es Very Cheap Argentinian Radio Telescope, es hacer un radiotelescopio lo más barato posible. Básicamente la idea es, con el radiotelescopio, hacer un barrido digamos, del firmamento, del cielo, y poder hacer un seguimiento del Sol. Para eso, digamos, manejamos en la banda KU, que como pueden ver ahí va de los 12,2 a los 12,7 GHz. Y bueno, la idea es poder hacer un seguimiento. Ahí, bueno, hay algunos de los, digamos, de las cosas que usamos para el proyecto, que es un plato de DirecTV, una SDR, nada, muy económico, splitter. Bueno, la idea fue mantenerlo lo más barato posible. Acá hay, bueno, un diagrama en bloques básico de lo que fue el proyecto. Básicamente tenemos la antena, tenemos un bloque que acondiciona la señal, que está compuesto, bueno, de un power splitter. A ver, no, se me fue. ¿Estamos? Que, bueno, ahí lo tuvimos que usar un decodificador para poder polarizar digamos, la antena, y bueno, para hacer la lectura usamos un filtro pasato y el SDR, que transforma, digamos, la señal a algo digital para poder hacer el procesamiento en la PC y bueno, hacer todo el análisis. Ahí está. Bueno, para el proyecto usamos motores NEMA 17, que los tres parámetros más importantes son los grados por paso, el torque y la corriente que consumen, que en nuestro caso es 2,5 amperes. Para controlarlos usamos el driver de acá de la figura, el DRB 8825, que son los que de mayor manejo de corriente que hay en el mercado, que con una refrigeración adecuada pueden llegar a manejar hasta 2,2 amperes. Algo a tener en cuenta es que con este potenciómetro de acá uno calibra la tensión, que es la que setea la corriente, pero hay que hacerlo, es importante, es un paso importante porque nos permite aprovechar al máximo los motores, pero también se pueden quemar los drivers. Hay que tener cuidado cuando se calibra esta tensión. La detallamos bien en el proceso del informe. También usamos una RAMS, que es esta placa roja de acá, que va montada arriba de un Arduino Mega, que es la configuración típica que se usa en impresoras 3D, y cada uno de los drivers van montados
en estos slots de acá. Y bueno, la configuración nos quedó así como se ve en la foto, y le agregamos un cooler para tener una mejor refrigeración. Después el protocolo de comunicación recibe por puerto serie una trama y la descompone. El primer parámetro es para elegir el motor que se desea mover, el azimut o la elevación. El segundo es la dirección, horario o antihorario, que eso en realidad depende de cómo se conecte el motor en esta placa, pero como siempre los conectamos igual. Se puede deducir que el 1 va a ser el horario y otro número del antihorario. Y el tercer parámetro es la cantidad de pasos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de acá, el 1 es el motor azimut, 1 horario, 50 pasos. Acá con esta trama sería el motor de elevación, antihorario, 20 pasos. La trama le llega al Arduino por puerto serie desde el programa principal, que es manejado desde la computadora. Y es un programa que está cargado, bueno, que está cargado en Arduino, que es muy simple, es un switch. El primer parámetro entra en un switch y después se configura la dirección y por último en un for con la cantidad de pasos indicados. Bueno, y este es la mecánica. En el primer cuatrimestre, que era el grado de avance, habíamos diseñado los engranajes y toda la estructura en SolidWorks y habíamos llevado a armar la primera parte, que es la del azimut. Una vez que terminamos, ensamblamos todo y cuando lo probamos tuvimos problemas en la elevación, sobre todo, que los motores no tienen el torque necesario para levantar la antena. Se necesita que estén bien sincronizados, que desde el punto de vista del programa se puede hacer, pero en la parte mecánica a veces de algún lado perdía pasos, del otro no. El tema del peso de la antena también era complicado. Entonces decidimos imprimir una nueva pieza y poner un tercer motor del lado de atrás, que enrolla y desarrolla un alambre que está atado a la parte de atrás de la antena, funcionando como una especie de contrapeso. Ese es el motor que más al límite está, y que cuando se quiere medir algo horizontal, que está muy abajo, la antena tiene que arrancar muy horizontal, hay veces que puede perder pasos o le cuesta arrancar. Es algo a tener en cuenta. También en las pruebas tuvimos un poco de problemas con el viento, a veces se movía un poco, pero en sí la estructura cumplió la función que tenía. Y bueno, con una futura mejora, se puede sacar estos dos motores que están acá y poner directamente un eje que la antena pivotee ahí sobre ese. ¿Ahí me escuchan? ¿Se cortó? ¿O No, No, ahí parece. me toca a mí, pero no sé si me dieron el control. Sí, Ahí está. ahí está? Ahí, bueno. Ahora hablando un poco de la aplicación de la PC, que es la que controla todo el proyecto y hace las mediciones. Bueno, hicimos el software en Python porque básicamente encontramos una librería para manejar el SDR con Python que, bueno, que ofrece muchas ventajas y es muy dinámico y bastante fácil para arrancar sobre todo. Y bueno, después también usamos una librería de manejo de puerto serie para comunicarnos con el módulo de los motores de la montura. Y por último también usamos, bueno, paquetes comunes de matemática y científico sería para el análisis numérico y los gráficos. Hicimos estos 6 archivos
Empezando por el principal, que es el que controla cada uno de los demás, es el que inicializa cada uno de los módulos y es el que interactúa con el usuario para hacer el mapeo. Después está el controlador de SDR, que es el que lo configura y calcula las potencias. El de montura, que es un hilo paralelo de ejecución que maneja la comunicación con el Arduino. El calibrador, este ya es otro script aparte, o sea, no es parte de este principal, que este es el que levanta todas las mediciones anteriores a la hora de querer calibrarlas y referenciarlas a otra medición pasada. Y después está la interfaz y el sonido, que bueno, la interfaz es la que imprime los mensajes y hace las imágenes, y el sonido es fue un par de funciones que usamos al principio, sobre todo para tener un sonido proporcional a la potencia que estábamos leyendo para poder alinear a grosso modo la antena. Estos, bueno, son un poco los diagramas de flujo que fuimos armando. Esto sería el programa principal que inicializa todo y entra al menú, nos da las distintas opciones. Estas son las configuraciones que podemos hacer sobre el SDR, o sea, sobre el dispositivo final, que nos podemos mover dentro de la banda KU entre 11,45 y 12,25 GHz. Este ancho de banda de 1 mega a 3,2. También esto lo tiene el SDR, que tiene un amplificador programable que va desde 0 hasta casi 50 dB con 29 pasos. Podemos cambiar también la cantidad de muestras del ADC que queremos para cada píxel, o sea, cuántas muestras queremos para calcular la potencia de un píxel. La resolución del mapeo es el tamaño de la imagen. También podemos cambiar cuántos micropasos del motor queremos por cada píxel, como con la trama que les mostró Juan hace un rato. Y también podemos cambiar el tipo de mapeo, si queremos que arranque para arriba o para la derecha. Esto es cómo hacemos cada imagen. En este caso, bueno, está justo este GIF arranca para la derecha, pero también puede ser para arriba. Y bueno, así es como recorremos toda la grilla midiendo potencias y después hacemos una interpolación por motivos gráficos para que quede un poco mejor la imagen y no quede tan pixeleada, porque sobre todo teniendo en cuenta que no nos pudimos dar el lujo de hacer imágenes con demasiada resolución por el tiempo que llevan, ¿no? Por ejemplo, un mapeo de 15 por 15 tardaba alrededor de, no sé, 20 minutos o algo así. Entonces, si queríamos hacer algo con mayor resolución, como no sé, 50 por 50, primero que no iba a tener demasiado sentido por el error mecánico, y aparte iba a tardar demasiado tiempo. Entonces lo solucionamos un poco con esta interpolación visual. Esta es la forma en la que calculamos la potencia. Es la potencia de una señal digital, teniendo en cuenta que el SDR nos devuelve las muestras en formato complejo, o sea, de parte real e imaginaria, porque tiene un mostrador en fase, de fase y contrafase. Y bueno, en la potencia no tuvimos en cuenta parámetros físicos como la impedancia de la línea o la tensión de alimentación de referencia de la ADC, porque primero que nada iba a ser una constante en la potencia que le íbamos a arreglar con una calibración, y aparte de que no son datos que contábamos, o sea, eran medio difícil encontrar esos datos.
esta es la forma en la que hicimos la calibración. O sea, referenciamos todas las mediciones con respecto a una ingresada por el usuario. En este caso, en esta imagen, calibramos un mapeo del satélite, sí, del satélite de DirecTV con el mapeo con la potencia que encontramos en el Sol. Y notamos que, por lo menos en esta banda KU, el satélite emitía con mayor potencia que el Sol, por lo menos. Y sí, bueno, ahí sigue Gastón. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las pruebas de campo que fuimos realizando a lo largo del proyecto. La primera prueba de campo ocurrió más o menos a finales del primer cuatrimestre y desde entonces hasta ahora tuvimos 3 pruebas de campo. No sé si se me escucha, primero que nada. Se escucha. Sí. Perfecto, porque no me marca el volumen. Genial. Bueno, entre todas las mediciones que hicimos, tenemos la medición del satélite de DirecTV, como mostró Tommy recién. La medición de la luna llena, que en realidad fue un intento, no logramos medirla. La medición del sol, eso lo logramos hacer sin ningún problema. Y la medición de antenas de telefonía cercana, si bien no fue nuestra intención al principio, recolectamos muchas mediciones de antenas. Acá en este video se puede ver un fragmento del movimiento del radiotelescopio escaneando. Para que se den una idea, creo que el video está aproximadamente en por 16 de velocidad. El escaneo es lento. Así que bueno, vamos a hablar un poco de las distintas pruebas de campo que tuvimos. La primera prueba de campo, como mencioné, fue a finales del primer cuatrimestre. En ese momento lo único que teníamos era la antena y la parte de conexión de RF. Todavía la montura no estaba terminada, estaba en proceso de diseño. Entonces lo que quisimos hacer fue un par de pruebas sencillas como para corroborar el funcionamiento general del proyecto. Básicamente lo que hicimos fue apuntar la antena sin la montura mecánica de forma manual a distintos puntos de radiación del ambiente y empezar a armar este mapeo. Una de las primeras pruebas que hicimos también fue comparar la medición de potencia midiendo al cielo abierto y poniendo la mano frente al LNB. Se vio que la potencia sensada aumenta considerablemente cuando uno pone la mano frente al LNB por la radiación del cuerpo negro que emite uno debido a que estamos a una temperatura mayor que el 0 Kelvin. Así que las primeras pruebas las pasó el equipo. Acá tenemos un ejemplo de una de las primeras mediciones. Esto es la medición del cielo abierto. Acá podemos ver en este punto de acá, creo que se ve el puntero, pero este punto de acá corresponde al Sol y este punto de acá corresponde a un satélite de DirecTV. Básicamente lo que hicimos fue ver en qué dirección apuntaban las antenas del barrio y apuntar en la misma dirección. Ya eso fue una muy buena noticia, poder encontrar el satélite de DirecTV y el Sol apuntando de forma manual. Todo esto que se ve acá es básicamente interferencia debido a que se apuntó la antena al piso. Los rayos del sol que golpean contra el piso llegan a la antena también y generan esta interferencia, sumado además a la temperatura del piso. Bueno, como dije, estas primeras pruebas tuvieron como objetivo corroborar el funcionamiento básico del software y la conexión eléctrica. Acá tenemos otra medición más. En esta medición podemos ver este punto de acá, correspondiente al Sol, y algunas también interferencias debido al piso que se puede ver acá. En este caso no se lo apuntó de manera tan directa. Algo a destacar es que la antena, si uno la apunta hacia el horizonte, si uno toma el plato y lo pone perpendicular al piso, en realidad la antena no está apuntando hacia el horizonte, sino que el eje focal de la antena está 23, 25, 24 grados, dependiendo del modelo de antena que uno compre. Entonces, bueno, durante las primeras pruebas fue un poco experimentación con eso y ver cómo resultaba esto. Un par de meses después de la primera prueba ya teníamos la
una montura resuelta y pudimos realizar las primeras pruebas automatizadas. Las primeras pruebas requirieron algún, algún soporte nuestro, manual del equipo debido al viento. Además, el carrete de elevación tenía sus problemas en ese momento, se enganchaba y hacía que la antena perdiera pasos o que hubiera que desengancharlo manualmente. Durante esta segunda prueba de campo lo que intentamos medir fue la luna, la gran mayoría de las mediciones fueron tratar de medir la luna. Nos dimos cuenta que no podíamos medir la luna debido a nuestro piso de ruido. Cada medición que tuvimos de la luna en realidad era una antena de telefonía que se encontraba en el medio. Por desgracia nos dimos cuenta de esto al final, casi al final de la prueba de campo. Pero por lo menos logramos identificar ese problema. Acá lo que podemos ver es una medición del satélite DirecTV. Ya se puede apreciar el incremento de la resolución de esta imagen comparado con esto. La mejora es notoria y acá, además del satélite DirecTV, se puede ver una fuente de radiación desconocida. Sabemos que es una fuente de radiación y no es ruido simplemente porque esto perduró durante 4 o 5 mediciones, lo seguimos encontrando ahí. Al momento no sabemos qué es esto, Alguna, solamente es otro alguna satélite. galaxia lejana. Un Algún ovni. Es un un satélite espía objeto ruso. no identificado. Y, Sí. y no tiene que estar quieto. El Diego. Y no, y luego esto fue hace cuánto ya. No, esto fue hace Hace un unos tiempo meses. ya. No sé si unos meses, unas semanas. Un mes seguramente. Claro, Diego sería más grande. Sí. Bueno, y acá tenemos una medición de una antena de telefonía que pensábamos que era la luna en el primer momento. Este patrón de W que se ve acá, después de conversarlo con los profesores, llegamos a la conclusión de que era debido a las imperfecciones mecánicas. Básicamente, el perder pasos lo que hace es que que el barrido empiece más arriba o más abajo en cada columna y esto trae esta distorsión que se puede ver acá. Bueno, con esta segunda prueba de campo sacamos las siguientes conclusiones. El piso de ruido del instrumento nos impedía medir la luna y los patrones de W generados por estas imperfecciones mecánicas. De esta prueba de campo nos llevamos algunas mejoras que fuimos implementando durante los próximos días. Hicimos un cambio en la polea de elevación, la extendimos un poco con tal de mejorar un poco el torque que hace sobre la antena y cambiamos el lugar del tornillo de sujeción del cable para que no se enganche y no traiga problemas con eso. Eso mejoró en gran medida el sistema mecánico y cambiamos el método de mapeo a sugerencia de los profesores. Dejamos de barrer sobre la elevación a empezar a barrer con el azimutal. Y en la tercera prueba de campo que mostramos acá ya implementamos estos cambios y obtuvimos los resultados que paso a mostrar. Acá se puede ver una medición directa del Sol. Se ve cierto patrón del W ya bastante más atenuado. La mecánica contribuyó bastante a esto. ¿Qué mejoraron algo en el medio o funcionó mejor simplemente? ¿Cómo? O una mejora, digamos, en el medio, ¿sí? Porque ahí como que la W está un poquito más, como más tenue o el problema mecánico era el mismo, digamos. Hicimos una mejora que fue, imprimimos una pieza verde, que era la que enrollaba el cable, que en la segunda prueba no la teníamos, porque básicamente como lo habíamos improvisado ahí, tenía esa pieza impresa y funcionó. Pero ya después para la tercera pieza imprimimos y como dijo Gastón, el cable a veces se nos enrollaba en el tornillo de sujeción y nos traía problemas. Y con la nueva pieza eso lo pudimos solucionar. Ok. A ver, sí. Tiene cierto delay esto. No será por el video que está trabajando. Sí, una de las mejoras fue la del sistema mecánico.
también para esta imagen, si mal no me acuerdo, aumentamos la resolución, o sea, hicimos más. Ya midiendo el sol teníamos una ventaja muy fuerte respecto de la segunda prueba de campo, es que podíamos alinear la antena con la sombra que proyectaba el LNB. Entonces, cuando la sombra se minimizaba, estábamos apuntando directamente al sol. Eso nos ayudó a hacer barridos más angostos y poder resolver el sol con mayor resolución. En parte lo que iba a decir que esta especie de distorsión es inevitable porque el sol se va moviendo a medida que uno realiza el barrido. Entonces, el sol arranca, por ejemplo, digamos acá, uno cuando empieza a barrer así, empieza a detectar el sol en este punto. Cuando ya vuelve a esta zona, el sol se corrió y lo empieza a detectar en este. Entonces este tipo de distorsión es inevitable. Se puede reducir si uno aumenta la velocidad del barrido, pero con la mecánica que Igual, teníamos actualmente... igual el efecto ahí hubiera sido como una especie de óvalo, más que una W. Porque es Claro, como... pero Después igual hago un par de comentarios al eso. Igual lo que rotó no es el sol, es la Tierra. Pero bueno, el efecto es el mismo. bueno, sí, pero depende del observador donde lo sitúe, pero sí. La Tierra es fija, el universo gira alrededor. Y sí, es plana la Tierra, olvídate. No, otra cosa, o sea, vos con los datos crudos, con los que hiciste el mapa, se puede corregir matemáticamente sabiendo o sea, sabiendo cómo van cambiando las coordenadas celestes a medida que vas haciendo el barrido, ¿entendés? Pero bueno, Claro. es más complicado, que hay que como que elaborar un poquito más. Sí, Lo mismo con la W. Lo mismo con la W, que bueno, esto digamos es para pulir nomás el mapa que ya tienen. Si saben la cantidad de pasos que pierden cuando la montura va de un lado al otro, pueden corregir el mapa agregándole como un offset. Entonces ahí como que alinean mejor el barrido hacia la izquierda y a la derecha, teniendo en cuenta cuántos son los pasos que pierden. Y si no, la otra es siempre barrer para el mismo lado. O sea, volver a la derecha y después barrer, volver a la derecha sin medir y volver a barrer hacia la izquierda y hacer como la impresora chorro de tinta, ¿viste? Que imprime en un solo sentido. Claro. Son, bueno, son pequeñas cosas como para ir puliendo el mapeo pero muy bueno. Sí, Muy bueno. esa sería una buena mejora a futuro para el proyecto. O sea, le agregaría bastante valor sin mejoras sustanciales. Bueno, en parte eso contribuyó a esta medición que, o sea, se ven mejoras sustanciales respecto a la segunda prueba de campo. Acá ya se puede ver que estábamos usando la referencia al punto de mayor potencia que medimos en el Sol, por eso esto dB full scale. Acá tenemos otra medición del Sol. Acá se puede ver un poco mejor. Esto ya era medición más cerrada. Barrimos mucho menos ángulo, lo pudimos localizar bien y se ve ese efecto de óvalo que mencionaban recién. En parte la W se ve por el efecto conjunto del tipo de barrido, que no aplicamos la corrección matemática, y el desplazamiento del Sol si tomo como referencia inercial el radiotelescopio. A ver si se mueve. Acá, por último, hicimos muchísimas más mediciones, pero no daba el tiempo para mostrarlas todas. Podemos ver la medición del satélite DirecTV con la mejor resolución que pudimos alcanzar ese día. Ya se ve un patrón mucho más condensado, no se ve el efecto en W que se veía en la medición de la segunda prueba de campo. Y no se mueve. Además no se mueve. Sí. También aumentamos la cantidad de promedios que realizamos, entonces quizás eso también mejoró un poco. Entonces, como conclusiones de la tercera prueba de campo, que fue la última que llegamos a implementar, notamos una mejora notoria del sistema mecánico debido al cambio de la polea. El cambio de barrido redujo los efectos de la distorsión esta. Y el sistema es perfectamente capaz de discriminar el sol y fuentes de radiación del mismo orden del ruido ambiente y propio del equipo. Igual convengamos de que no es la mejor frecuencia para estar midiendo estas cosas. O sea, lamentablemente, como usaron un sistema DirecTV, bueno, es a la frecuencia de que funciona DirecTV. Entonces,
pero hay frecuencias donde se puede medir mucho mejor esto que sería el cielo, ¿no? Pero bueno, digamos, el proyecto es así, ¿no? Claro, bueno, yo no sé mucho, pero por lo que fuimos investigando, como que hay frecuencias de interés por los radioastrónomos que son, por ejemplo, la línea de hidrógeno o otras Claro, así esto que, está justo nada, en 1,4 gigas, por ejemplo. claro, y nosotros no alcanzábamos eso. Entonces, Es frecuencia muy baja. sí. Aparte de que también el plato ¿Cuánto y es? eso no era lo ideal. 1,4 gigas sería audio casi. Claro, ¿viste? Pasa que ahí tienen que usar el mismo disco, pero de 30 metros de diámetro. Además, sí. Continua para los fines prácticos de la materia. Claro. Que a ver, no me deja controlar bien Bueno, ahí simplemente comentar lo siguiente. Un poco también la idea es agregar algún sensor angular para poder medir el ángulo en el azimut y poder hacer las correcciones o poder detectar pérdidas de paso. Entonces, uno de los avances en los que estamos trabajando futuro será, bueno, usar un magnetómetro que bueno, básicamente va midiendo campo magnético, digamos, en la dirección X o Y, y con eso, digamos, saca la arco tangente del ángulo y bueno, sabe dónde está el norte, entonces bueno, eso nos sirve para ir viendo las variaciones angulares que vamos teniendo. Se trató de trabajar con este sensor, lo montamos en un servo, empezamos a generar ángulos conocidos como para aprender a usar el sensor y eso, y bueno, tuvimos así errores groseros porque, no sé, yo por ejemplo ponía ángulos, un ángulo de 90 grados o 45 grados y la lectura que tenía era cualquier cosa, o sea, no sé, si ponía 90 me daba 40, o sea, no sé, tenía números muy raros. Si lo giraba con la mano para todas las direcciones, veía todo el rango de ángulos que hay, pero no se condecía. Entonces, investigando un poco más, bueno, descubrimos que estos sensores llevan una calibración especial porque al medir campo magnético, más allá de detectar el norte, estamos inmersos en un montón de otros campos, digamos, que son no naturales, ¿no? Y eso mete mucho ruido en la medición, entonces generan determinados offsets. Entonces, para poder calibrarlo, lo que se hace es, tenés que posicionar el sensor, digamos, apuntando al norte, después la posición opuesta con uno de los ejes, y se debe calcular, digamos, haces, digamos, la suma de esas dos mediciones, dividís por dos, y como que eso te da el offset, y con eso puedes corregir. Acá pueden ver que hay como una, no sé si ven mi puntero, pero vas generando eso con los distintos ejes, y se llaman vías, que es sesgo, y después aparte encontramos también como un algoritmo de corrección que lo que hace es, vos movés el sensor en un montón de direcciones y te conforma como una suerte de ovoide, o sea, no una esfera perfecta. Entonces con este algoritmo se genera una matriz de transformación que te lleva esa forma imperfecta, la lleva a una esfera, entonces como que compensa bien los ángulos que después uno va a querer medir. Una vez que se hace esta compensación, ya los valores que están levantando son reales y las mediciones son correctas. Así que bueno, en esto todavía estamos trabajando, no está del todo terminado, pero... Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? Guille, vos que
Yo tengo varios, porque Dale. estaba esperando si alguno. Ok. Bueno, en principio, felicitaciones, muy bueno el proyecto. Me conecté del proyecto anterior, al de la antena, la radio antena, muy bueno también. Ahora, perdón, entonces si lo conocen Guillermo Monasterios, que es ayudante de Media 2, pero de los jueves. Así es. No sé si se esperaban, como decían los chicos del grupo anterior, conseguir estos resultados, porque en general, más en forma remota, ¿no? Eh, muy buenos resultados. Lo que le quería comentar, varias cosas. Una es, creo saber por qué les da esa forma de W y por qué con el satélite directivino. Los radiotelescopios no usan una montura alta simultánea, sí que es la que usaron ustedes. O sea, tenían dos ejes, ¿sí? Altura y azimut. En verdad, como lo que se mueve, lo que rota en el corto plazo es, o sea, el Sol está quieto, pero todo en verdad está quieto para los tiempos nuestros, y lo que rota en realidad es la Tierra. Entonces, y lo que uno ve rotar en el cielo, si uno asume que la Tierra está quieta y el resto rota, en verdad todo sigue una línea, ¿sí? No es algo escalonado, o sea, no sigue dos ejes, siempre el Sol sigue una línea que se llama la eclíptica, los planetas siguen la misma línea, o sea que sería un solo eje el que hay que seguir, no dos. Si no pasa ese efecto escalonado como la W y demás. Los radiotelescopios, en vez de usar o cualquier telescopio profesional, en vez de usar una montura alta azimutal, usa una montura ecuatorial. No sé si eso lo leyeron o lo vieron en algún lado. Lo habíamos conversado con Juan Manuel a principios del año. Sí, Creo que por temas de simplicidad mecánica, eso puede hablar mejor Juan, y optamos o la alta azimutal. este tipo de montura. Claro, Sí, bueno, la otra también son. Sí, decime. no, que nosotros nos guiamos en el proyecto que estaba en Hackaday, eh, Sí. el proyecto Fuente. Bueno, ahora creo que Pablo había mostrado una foto. Sí, digamos. Nos basamos en ese proyecto que acá, que es este de acá, que tiene esta montura así. Sí, es la más simple, digamos. Y se puede seguir igual, no hay problema. Pero cuando uno hila fino, ¿sí? La montura ecuatorial también tiene dos ejes, declinación, que sería una especie de, de azimut, digamos, pero no tiene altitud, tiene un eje que se llama ascensión recta, ¿sí? Ustedes una Claro, vez que tengo entendido que como moviendo solamente, o sea, una vez que la Exacto. alineás la ecuatorial, moviendo solamente ese eje podés seguir. Bueno, nosotros tendremos que ir corrigiendo en los dos ejes, ¿no? Exacto, por eso tienen esa cosa escalonada que como que todo el tiempo están, capaz por eso pierden pasos también, todo el tiempo están perdiendo el hoyo, tienen que reajustar todo el tiempo. Es como un telescopio, no sé, de chicos, uno sigue algo y se le va, ¿no? Uno lo ajusta, ahora mira vos, y no está más, tienes que volver a buscar. Y así en dos pasos, tal cual lo que dijiste. De la otra forma, una vez que ajustas la declinación, todos los astros se mueven en el eje de ascensión recta, es un solo motor, más fácil, no tenés esa pérdida y perdés ese efecto escalonado, digamos. Ahí tendrás mejores resultados todavía. Lo que Y sí bueno, van en a- el DirecTV, ¿cómo? No, sí. No, y en el DirecTV se veía perfecto, pero porque no está rotando, o sea, en verdad está rotando el satélite junto a la Tierra, no hay un desplazamiento relativo, es geoestacionario, así que tiene mucho sentido que se les haya dado mejor. Claro. Claro, Lo que sí van a ver es, por ese- ejemplo, la red ALMA usa montura altazimutal, pero por ejemplo cuando hicieron la foto esta del agujero negro, usaron Very Large Base Interferometry, usaron todos los telescopios estos que estaban alrededor del mundo, directamente aprovechaban el movimiento de la Tierra, o sea, dejaban el telescopio fijo y con el movimiento de la Tierra iban como completando como un radiotelescopio supergigante que era de tamaño de la Tierra, digamos. Entonces eran todos esos que se mantenían apuntando al mismo lugar y aprovechaban el movimiento de la Tierra como para ir completando un super telescopio gigante. Claro, pasa que ALMA lo usan para un montón de cosas Sí, de sí, tal cual. cosmología, digamos, no Ahí, para planetas claro. y luna, cosas así. Lo que es Sol, luna, todo eso sigue el camino este que les digo, que es la eclíptica. De hecho, vieron, en el cielo tiene un montón de constelaciones, ¿no? Son como 88. El horóscopo
¿sí? Es solamente las constelaciones por donde pasa la eclíptica, ¿sí? El Sol pasa por ciertas constelaciones, bueno, esas son las del Zodíaco. Son, no sé, 11, 12, pero que en verdad deberían ser 13, pero bueno. Pero hay más constelaciones, pero justo por donde pasa el Sol, las que toca, esas son las del horóscopo, digamos. Pero bueno, es una línea solamente. Después sí, además se usa para un montón de otras cosas que no tienen ese patrón. Bueno, otra cosita que les quería preguntar, eso que decían que el sol pega en el, o sea, los rayos, ¿no? Le pegan en el piso y eso les generaba ruido de fondo, ¿eso cómo lo determinaron o suponen que es así? Se podrá poner aislante, si no en el piso y probar si realmente es No, igual o sea, eso fue en las primeras pruebas que, o sea, Tommy no sabía bien cuál era el ángulo de desfasaje que tenía la antena, entonces también apuntó al piso. O Ah, ok, sea, ok. pero fue en las primeras pruebas, después ese problema no lo tuvimos más justamente por la, ¿cómo decirlo? No me acuerdo el nombre técnico, la apertura de las, la apertura de las, de hecho. Pero no, eso fue en las primeras pruebas, nada más. Después ya no Está bien. hubo ningún Igual, problema. igual hay veces que hay ruido, o sea, el ruido cósmico de fondo. ¿Vieron las teles viejas? Ustedes son chicos, pero las teles viejas a tubo, cuando no tenía nada sintonizado, que había como un hormigueo, un cuadriculado blanco y negro, ¿sí? En la tele. El 1% de ese ruido es radiación cósmica de fondo, que es en la banda de microondas justamente. Así que a veces es normal tener ruido. Y no es del piso, digo, es del fondo. Yo ese ruido, o sea, ese nivel lo veía cuando apuntaba tanto al piso como a una pared, pero era porque reflejaba todo el sol del mediodía. O sea, Puede ser, puede ser, sí, sí, sí. puede ser. Quizás en la segunda prueba de campo que estábamos midiendo la luna y la empezamos a medir, no me acuerdo, tipo 10 de la noche, o quizás más temprano, que estaba muy en el horizonte, la verdad no sabíamos hasta qué punto estábamos midiendo la luna o el piso, pues la teníamos que poner Claro. la teníamos que poner prácticamente apuntando para abajo. Y las mejores observaciones casi cuando estás en el cenit, ¿no? O sea, para arriba hay cierto cono, cierto ángulo sólido y no cerca de los horizontes, pues claro, te pasa eso. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, después vi una parte como que querían ver si era el satélite de DirecTV, o sea, veían las antenas a dónde apuntaban del barrio, ¿no? Sí, eso Y que para... poniendo un televisor ahí, si era el satélite, les quedaba justo en el centro, porque es bastante fina la sintonización. Como una forma, digo, de determinar si es el satélite, ¿no? Sí, no lo probamos, pero o sea, la verdad que estaba lleno de antenas en el barrio ahí y veíamos esas y más o menos iba. Capo, te moves 1 grado, ya está, perdiste la señal, es bastante fino. Pero bueno, básicamente esas cositas les quería decir. Muy, muy bueno, felicitaciones. Bueno, listo. Bueno, muy bueno, ¿eh? Interesante y bueno, y básicamente es de todos estos grupos, es el único que hizo algo que no sea virtual, ¿no? Entonces, bueno, es otro tipo de proyecto que justo este año que estamos todos en casa, básicamente, bueno, es un grupo que tuvo que ir a media hora, ¿no? No, felicitaciones, gente. Grupo 5, vamos porque es cuarto. Grupo 5.